Burkina Faso, uno de los países más pobres y menos mencionados de África, acaba de lograr lo que muchos consideraban imposible: borrar miles de millones de deuda nacional sin pedir permiso a nadie. Esto significa que, mientras gran parte del continente sigue atrapado entre préstamos eternos, intereses asfixiantes y promesas incumplidas, un pequeño país sin petróleo ni rascacielos de lujo le ha dicho no a la dependencia y ha demostrado que no necesita aval extranjero para sostenerse. Detrás de este logro hay un movimiento impulsado por su propia población y por un presidente inesperado que está dejando en evidencia a potencias, bancos y expertos internacionales. Y lo más importante, esta no es una historia bonita para inspirar. Es una noticia real, incómoda y poderosa, que podría cambiar para siempre la forma en la que África negocia con el mundo, y que muchos preferirían mantener en silencio. Cuando Donald Trump fue reelegido presidente de Estados Unidos, una de sus primeras decisiones más polémicas fue endurecer la maquinaria de deportación. Familias enteras de inmigrantes africanos fueron señaladas como problemas que resolver. Trabajadores con años de residencia, estudiantes brillantes, madres y niños fueron enviados de vuelta a sus países sin miramientos. Lo sorprendente no fue solo la crudeza de esta medida, sino el silencio que siguió. Ningún presidente africano, ningún canciller de renombre, ningún bloque regional levantó la voz para protestar. Nadie, excepto uno, el capitán Ibrahim Traoré. Traoré, un joven soldado convertido en jefe de Estado, no se limitó a tuitear una condena o firmar un comunicado vacío. Fue más allá. Primero, golpeó donde duele. Exigió el regreso del oro africano. Ese metal precioso que durante décadas, incluso siglos, ha permanecido bajo llave en bóvedas suizas, francesas o británicas, mientras millones en África viven con menos de $2 al día. Aquella exigencia fue mucho más que un símbolo. Fue un desafío abierto a un sistema económico global acostumbrado a dictar las reglas. Pero Traoré no se detuvo ahí. Hoy, su gobierno acaba de lograr lo que parecía imposible: borrar de un solo golpe toda la deuda nacional de Burkina Faso. Imagínalo bien, un país sin costas, sin refinerías de petróleo multimillonarias, sin rascacielos brillantes ni grandes puertos de exportación, anuncia al mundo que ha saldado casi $5.000 millones de deuda, sin extender la mano al Fondo Monetario Internacional, sin rogar a bancos extranjeros por intereses amables, sin aceptar cláusulas ocultas que hipotecan el futuro. Para muchos expertos, esto roza la fantasía, pero es un hecho, y la élite financiera internacional no sabe bien cómo reaccionar, porque lo que está en juego no es solo el dinero, es la idea, profundamente grabada, de que África solo sobrevive si alguien más le lanza un salvavidas. Burkina Faso acaba de demostrar que puede nadar sola. No pidió permiso, no aceptó cadenas, simplemente actuó. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la pregunta que ahora mismo se hacen desde París hasta Washington. La respuesta llegó en 2024, cuando el primer ministro Apollinaire Kyelem de Tambela se paró frente a las cámaras y pronunció una frase que retumbó en toda África. Burkina Faso ha pagado $4.790 millones de deuda interna, sin acudir al Fondo Monetario Internacional, sin depender del Banco Mundial. Ni un centavo vino de préstamos externos. Lo consiguieron mirando hacia adentro, confiando en su propio pueblo, en sus tierras ricas en minerales, en su trabajo colectivo y en su resiliencia histórica. Mientras los analistas internacionales se burlaban o pronosticaban un colapso inminente, Burkina Faso no perdió tiempo en debates. Construyó una estrategia revolucionaria y local. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. En lugar de someterse a tasas de interés abusivas o aceptar créditos con condiciones que atarían sus manos durante décadas, el gobierno de Traoré decidió darle la vuelta al tablero. Lanzaron una campaña nacional sin precedentes para vender bonos del Estado. ¿Qué significa esto en la práctica? Es simple pero poderoso. El gobierno invitó a bancos, grandes empresarios y ciudadanos de a pie a convertirse en prestamistas de su propio país. Cada burkinés podía aportar su grano de arena, desde el pequeño comerciante que compraba un bono simbólico
hasta grandes instituciones financieras que invertían sumas mayores. La promesa era clara y directa. Si confías en Burkina Faso hoy, Burkina Faso te devolverá mañana con intereses, sin intermediarios, sin tutelas, sin cadenas. Muchos gobiernos en el mundo ni siquiera imaginarían abrirle las cuentas así a su propia gente. Pero Traoré entendió algo elemental que muchos líderes olvidan. La confianza es el mejor capital que tiene una nación. Si la gente cree que su esfuerzo vale la pena, invierte. Si siente que el país es suyo, arriesga. Y eso fue exactamente lo que pasó. Miles de burkineses acudieron a sus bancos locales, compraron bonos, convencieron a sus familias y amigos de hacer lo mismo. Las instituciones financieras del país se sumaron sin reservas. Lo que para otros era imposible, se convirtió en una muestra de unidad nacional. Burkina Faso descubrió que la verdadera riqueza no siempre está bajo tierra, sino en las manos que se atreven a construir sin esperar permiso de nadie. Esto no fue solo una recaudación de fondos como tantas que se quedan en el papel o terminan alimentando cuentas en el extranjero. Fue mucho más profundo, una inyección directa de orgullo nacional, de ese sentimiento de que cada burkinés, sin importar si aporta poco o mucho, es dueño de su propio destino. Comprar un bono no era solo firmar un papel, era declarar: esta vez nadie decidirá por nosotros. Y eso, en un país que durante décadas fue etiquetado como pobre, frágil y dependiente, es una revolución silenciosa que pocos vieron venir. Porque lo hicieron mientras se enfrentaban amenazas reales, grupos terroristas en las fronteras, embargos de países vecinos y sanciones de potencias que preferirían verlos de rodillas. Normalmente, cuando un país se tambalea entre crisis políticas y conflictos armados, los inversores hacen las maletas. El dinero vuela a paraísos fiscales o a cuentas seguras en el extranjero, pero en Burkina Faso pasó exactamente lo contrario. Contra todo pronóstico, los inversores locales no solo se quedaron, sino que apostaron más fuerte. ¿Por qué? Porque, por primera vez en mucho tiempo, vieron un liderazgo que no les hablaba con rodeos. Vieron ministros y funcionarios explicar las cifras, abrir las puertas, mostrar contratos y planes. Dijeron sin miedo: esta es nuestra deuda, esta es nuestra estrategia y tú puedes ser parte de la solución. Y la respuesta fue masiva. Bancos, cooperativas, comerciantes y agricultores pusieron su parte, y nadie salió corriendo. Y si sigues aquí, es porque quieres más historias que otros prefieren callar. Así que ya sabes, dale like, comparte este video y suscríbete para que juntos sigamos encendiendo esta conversación. Porque lo que viene a continuación demuestra que lo que empezó como una campaña de bonos se convirtió en un plan maestro para demostrarle al mundo que África no necesita permiso para levantarse. Sigamos. Ahora, escucha esto bien. Traoré y su equipo no se limitaron a pedir confianza ciega. La respaldaron con hechos sólidos, con algo que cualquier inversor respeta: oro. Burkina Faso no es solo un país agrícola o de paisajes áridos. Es uno de los mayores productores de oro de todo África. Y ese oro, durante décadas, se extraía para enriquecer a corporaciones. Estrangúlalos hasta que vuelvan a pedir ayuda. Esperaban ver a Traoré arrodillado en la puerta del FMI, rogando por préstamos con intereses imposibles. Pero esta vez no hubo rodillas dobladas. Burkina Faso no negoció su dignidad. No aceptaron ayudas que vinieran con condiciones humillantes o recetas externas. Al contrario, redoblaron la apuesta. El mensaje fue claro: si tienes ahorros, inviértelos aquí. Haz que tu dinero no engorde cuentas en el extranjero, sino que trabaje para tu propia familia, tu comunidad, tu país. Y entonces pasó algo que casi nadie esperaba. No solo la gente común se volcó a invertir. Las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que durante años sobrevivieron al margen, se sumaron al plan. Se firmaron acuerdos entre el Estado y el sector privado para construir carreteras, modernizar redes eléctricas, poner en pie sistemas de agua potable y telecomunicaciones. Ya no se trataba solo de saldar deudas viejas que ahogaban al país. Se trataba de levantar algo nuevo, algo que se sintiera de verdad propio, sin tutelas, sin guiones impuestos.
un futuro burkinés, escrito por burkineses. Mientras tanto, Burkina Faso dio otro paso inesperado. Modernizó todo su sistema financiero desde adentro. No se quedó solo con la venta de bonos tradicionales. Crearon bonos flexibles, diseñados para que cualquiera pudiera participar. Desde grandes bancos e inversionistas institucionales, hasta pequeños comerciantes, agricultores o profesores con unos cuantos ahorros. Cada dólar recaudado no se quedó durmiendo en una cuenta, sino que se multiplicó en proyectos reales, con nombres y apellidos. Puentes reparados, centros de salud reabiertos, redes eléctricas que por fin llegaron a aldeas olvidadas. Fue una cadena de confianza. Cada inversión generaba empleo, cada empleo generaba consumo, y cada negocio local crecía un poco más. Pero la verdadera revolución no se mide solo en millones de dólares pagados o en intereses devueltos. Se mide en algo mucho más difícil de comprar: la mentalidad. En lugar de seguir la vieja receta de usar el dinero para tapar agujeros heredados, apostaron a abrir caminos nuevos, literalmente. Kilómetros de carreteras asfaltadas para conectar aldeas con mercados. Sistemas de energía más estables para que los talleres puedan trabajar sin cortes de luz. Transporte más fluido para que el comercio local se mueva sin depender de rutas colapsadas. Esto atrae a inversores serios, claro, pero sobre todo envía un mensaje silencioso: nunca más volveremos a arrodillarnos por un rescate. Mientras el resto del mundo, gobiernos, bancos y analistas, esperaba que este experimento colapsara, Burkina Faso demostró lo contrario. No pidieron préstamos de emergencia. No se dejaron chantajear con condiciones imposibles. No vendieron su futuro a cambio de monedas. Se levantaron solos, hombro a hombro con su gente. Y esa es una lección que retumba mucho más allá de sus fronteras. Si quieres libertad económica, si quieres soberanía real, no la pidas prestada. La construyes tú mismo. Y aquí viene la parte incómoda, la que muchos prefieren no contar. Cuando el país estaba más vulnerable, cuando enfrentaba crisis internas, amenazas externas y toda clase de incertidumbre, ¿qué hicieron las grandes potencias que durante décadas se habían presentado como aliadas? ¿Acaso ofrecieron apoyo? ¿Se sentaron a dialogar? Nada de eso. Al contrario, congelaron fondos ya aprobados, impusieron sanciones económicas, cortaron programas de cooperación y retiraron asesores. Su mensaje era claro como el agua: si te atreves a salirte del guión, te dejaremos solo. Era su forma de castigar a un gobierno que se atrevió a desafiar décadas de dependencia. Mientras Burkina Faso ardía, con conflictos armados en sus fronteras, terrorismo en la región del Sahel y un futuro incierto, los mismos que antes dictaban recetas de desarrollo simplemente se dieron la vuelta. Apagaron las luces, cerraron la puerta y se sentaron a esperar. Esperaban que la escasez y la desesperación hicieran su trabajo sucio, que el pueblo, acorralado, se levantara contra sus propios líderes y pidiera de rodillas volver al redil del FMI, del Banco Mundial, de la vieja deuda. Pero algo inesperado sucedió. Burkina Faso no claudicó, no mandó cartas suplicando rescates, no se presentó sumiso a negociar condiciones humillantes. Hizo algo que pocos imaginaban posible. Miró a su propia gente a los ojos y dijo: «Podemos solos». Y su gente respondió: «Sí, podemos». Campesinos, comerciantes, trabajadores, jóvenes estudiantes, todos pusieron su granito de arena. Se organizaron, reunieron fondos, construyeron con sus propias manos. No porque alguien los obligara, ni por miedo a represalias, sino porque creyeron en algo mucho más poderoso que cualquier préstamo extranjero: su propia soberanía. Mientras tanto, en Bruselas, Washington y París, muchos seguían convencidos de que tarde o temprano Burkina Faso caería, que esa llama de autoconfianza se apagaría, que volverían a arrodillarse, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero ese día nunca llegó. Lo que vieron, en cambio, fue a uno de los pueblos más humildes de África demostrarle al mundo entero que la independencia no se firma con tinta en un tratado, ni se graba en discursos grandilocuentes. La verdadera independencia se cultiva,
se defiende y se reconstruye todos los días, con cada mano que trabaja, con cada moneda que se reinvierte, con cada decisión que se toma sin pedir permiso. Y aquí está la verdad incómoda, la que muy pocos se atreven a decir en voz alta. El sistema de la deuda eterna no es un accidente ni una simple consecuencia del subdesarrollo. Es un mecanismo diseñado con precisión para mantener a África en un ciclo infinito de pedir, deber y agradecer. Una trampa elegante disfrazada de ayuda y cooperación internacional. Porque mientras los países africanos firman préstamos con tasas imposibles, hay quienes se llenan los bolsillos. Bancos extranjeros que cobran intereses astronómicos. Corporaciones mineras que extraen toneladas de oro y diamantes. Consultores que cobran fortunas por asesorar, mientras dictan políticas desde rascacielos a miles de kilómetros de distancia. Ellos se llevan lo mejor, el oro, el petróleo, el talento humano más brillante, y dejan atrás una factura impagable que asfixia generaciones enteras. Pero Burkina Faso dijo, basta. Decidió romper ese guión, apostó por algo que parece tan simple, pero que para muchos es revolucionario: creer en su propia gente. Decirle al mundo, sí, tenemos oro, sí, tenemos manos dispuestas, sí, tenemos ideas, y no necesitamos pedir permiso para usarlas. Lanzaron bonos, invirtieron cada céntimo en lo que importa: escuelas, carreteras, energía, seguridad, y demostraron que no hay recurso más valioso que la confianza colectiva, la certeza de que se puede construir sin tutores ni cadenas. La pregunta ahora no la tiene Burkina Faso. La pregunta la tiene todo un continente. Si un país pequeño, sin salida al mar, sin petrodólares, sin grandes metrópolis globales pudo hacer lo impensable, ¿qué impide que otros sigan su ejemplo? Nigeria, Sudáfrica, Ghana, Senegal, todos tienen su propia riqueza bajo sus pies y en sus manos. Minerales, agricultura, mentes jóvenes brillantes. ¿Qué les falta? Quizás solo les falte lo más difícil de cultivar: la fe en sí mismos, la voluntad de renunciar al papel de eternamente deudor y convertirse en arquitectos de su propio destino. Porque tal vez la verdadera pregunta no es ¿pueden? La pregunta real, la que debería sacudir cada sala de juntas, cada despacho presidencial, cada universidad africana es ¿se atreven? Cuéntanos abajo en los comentarios. ¿Crees que esta es la vía para una África fuerte, digna y soberana? Si tú fueras quien tomara las decisiones, ¿qué harías diferente? Dale like, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta historia y suscríbete ahora mismo, porque ya basta de que otros escriban nuestra narrativa. Es hora de contarla nosotros mismos, de principio a fin. Burkina Faso ya se atrevió. Ahora la pregunta es, ¿quién sigue?